Mi nombre es Alejandro Saúl Mirosnik, nací el 9 de julio de 1962, tengo 55 años y desde 1996 soy docente, trabajo de docente. El 18 de julio, cuando sucede lo del atentado, yo hacía 9 días que había cumplido 32 años, soy del 9 de julio. Por lo tanto, hoy mis seres queridos me dicen que nací 2 veces en mi vida. Yo desde 1978, desde agosto de 1978, con 16 años, entré como cadete, gracias a un conocido, y desde ese entonces trabajé siempre, empecé de cadete, después en 1982 empecé en el trabajo de prensa, hice algunos cursos de computación, algunos cursos de imprenta y me quedé como empleado administrativo. Estaba en una parte de la DAIA en la cual trabajaba como empleado administrativo con la gente de prensa. Como yo estaba en el departamento de prensa y era el primero en llegar, pasaba por Corrientes y Pasteur a buscar los diarios. Los diarios era un paquete que preparaba un señor llamado Antonito, que estaba en Pasteur y Corrientes. Él me daba el paquete de diarios y yo lo llevaba por la puerta central de la AMIA, entraba por la puerta central y subía al ascensor, subía al 5.º piso y del 5.º piso me trasladaba por la zona del 5.º piso de la DAIA, me trasladaba a una oficina donde con 4 o 5 compañeros realizábamos el corte en esa época se realizaba el corte de todo lo que era motivo de información para el tema del cual se trataba. Recortábamos, pegábamos y distribuíamos una especie de correo que hoy ya no se utiliza, ¿no? Totalmente obsoleta. Yo ya había entrado y ya había salido, entro con el paquete de diario como si nada, subo al ascensor, el ascensor cuando se abre hay 2 ascensores, uno está de frente y el otro está al costado, que es el montacarga. En ese ascensor central siempre hay un ascensorista, ese ascensorista no estaba, después me enteré con el tiempo que había ido al baño, ese ascensorista no estaba, estaba puesto en automático. Como yo lo sabía usar, lo puse, apreté el 5.º piso, se cerraron las puertas y yo solito con mi paquete de diario subí. No te puedo decir si fue 2.º, 3.º, 4.º piso. En un determinado momento siento que el ascensor se tumba, un estallido de piedra se corta el ascensor y viajo a una gran velocidad, mi espalda se apoya contra la espalda, soy profe de educación física, me agazapo y al agazaparme siento el ruido del caer del ascensor. Cae el ascensor, la espalda se siente, se escucha un ruido de piedras y silencio absoluto. ¿Cuál es mi primer pensamiento? Mi primer pensamiento es lo que me decía la ascensorista, muy enojosa siempre, cuando el ascensor no funcionaba bien, que decía que no tenía un buen mantenimiento, que se iban a cortar los cables, que ya cumplía 50 años, porque en esa época estamos cercanos a cumplir 50 años de la institución. Y bueno, en ese momento lo único que pensé fue, bueno, me tenía que pasar a mí. Se cortaron las cuerdas del ascensor, me voy a relajar, voy a morir en paz, seguramente no hay oxígeno. Me quedé así en esta posición y me dejé llevar tranquilo, relajado. Pasaron minutos, parecían horas, hasta que en un momento determinado en mis oídos se escuchó el ruido de un helicóptero. En ese ruido del helicóptero, la fantasía de esa época, de la cual ustedes son muy jóvenes, había un tal MacGyver en la televisión. Entonces yo digo, bueno, ahí viene al estilo MacGyver, me tiran una soga y me rescatan y listo. Así que sonreí, siempre optimista. Se escuchó el ruido del ascensor, no pasó nada. Pasa el tiempo, me dolía la pierna, me tocó así el cuerpo, yo no veo nada, totalmente oscuro. Siento acá una columna, la columna la siento así, siento que la columna me está lastimando la pierna me empieza a doler mucho. Y pasa el tiempo, empiezo a pensar en mis triatlones. Yo estaba entrenando en ese momento, era campeón argentino de triatlón en la categoría 30-32 años. Venía muy bien rankeado y se venía el debut en la Argentina del Concorman. El Concorman es una carrera de larga distancia, 4.000 metros de natación,
180 kilómetros de bici y 42 corriendo, eso se iba a hacer en Concordia. Se venía ese gran Ironman, esa prueba de fuego que se venía en noviembre. Yo me estaba preparando con 2 o 3 amigos y digo, no, bueno, prepárate, no importa que estés esperando, esperá, hay aire, había oxígeno, sentía de que había, me faltaba un poquito. Encontré un palo, golpeaba con el palo para ver si alguien me escuchaba, porque yo gritaba, pero no se escuchaba nada. Se escuchaba algunos bullicios y también se escuchaba un silencio, que después me enteré por mis padres que, bueno, hacían un minuto de silencio y yo ahí golpeaba, hacía ruido, pero era como que yo los escuchaba y a mí no me escuchaban. Pasó el tiempo, también pensé en la carrera, en mi vida, en mi futuro. Yo el 17 de diciembre tenía pronosticado casarme en la actualidad mi novia, y pensaba mucho en todo proyecto, pum para arriba, hasta que en un momento determinado, más seguro que nunca, creo que conocí a Dios. Apareció una luz, alguien que me iluminó. Miré así, me miré y vi que mi pierna no estaba en el fierro, que mi pierna estaba totalmente quebrada. Entonces, cuando veo que yo estaba librado de ese fierro, lo que hice fue levantar la pierna, apoyé ahí, esta la podía manejar, y con las piernas, con los brazos, me levanté del agazapamiento en el cual estaba sentado. Me levanté, me corrí al costado, observaba que por esa viga y esa luz que me estaba como llevando, atrapándome, me metí por el agujero y me arrastré por los cables del ascensor. Me arrastré 2, 3, 4 metros más o menos, y ahí vi un agujero, ese mismo agujero, vi la bota de unos bomberos, y ahí empecé a gritar. Escuchó el bombero, pidió silencio, me empezó a hacer preguntas, y apareció una personita que yo conocía de la AMIA, una persona de seguridad muy joven que supo quién era yo, y empezamos a tener una charla que duró aproximadamente entre 3 y 4 horas. Esa personita, el bombero, ya empezaron a trabajar muchos bomberos, esa personita me dijo que eran las 3 de la tarde, así que sacá la cuenta, de las 9:53, eran las 3 de la tarde cuando recién tengo el primer contacto, y me rescatan a las 7 de la tarde aproximadamente. Así que de las 3 hasta las 7 hubo 4 horas en las cuales, si bien estuvimos siempre hablando, que era para que yo no me duerma, me tiraron una campera para que no me lastime más la cabeza, que estaba ensangrentada. Fueron sacando escombros, y cuando encuentran un agujero de escombros, hacen un agujero de los propios escombros grandes, se encuentran con la viga de los trenes, porque estaba construido con esas vigas. Con una sierra rompieron una y rompieron otra. Y comentan entre ellos, que yo estoy ahí escuchando, que hay una segunda viga, pero yo les digo que por ese agujero yo pasaba. Entonces uno de los bomberos, con una voz fuerte, me dice, bueno, si vos te arriesgás, nosotros te atamos y te levantamos. Entonces me tiraron una cuerda bien gruesa, me laté acá, yo les conté quién era, que yo había trabajado en supervivencia, había tenido varios experimentos deportivos, había hecho varias travesías, no tenía mayores problemas, físicamente estaba muy bien entrenado. Entonces me até una soga acá, me dejé llevar así, y ellos me levantaron y me pasaron entre 2 vigas más. Una vez que superé esas 2 vigas, como me tomaron en mano, me subieron arriba de una tabla, me pusieron un cuello, y ahí vi lo peor de mi vida, ¿no? Ahí vi lo que yo trabajaba con los diarios, viendo el Medio Oriente, lo vi ahí en carne propia, no podía creerlo. Era como que nosotros trabajábamos con esa investigación. Trabajábamos en el departamento de prensa, donde vos veías lo de la embajada que hacía 2 años que había pasado, donde vos veías todo lo que pasaba en el Medio Oriente, las bombas, la gente, y vos veías el Pasteur 634, vamos a llamarlo, toda la cuadra del Pasteur de enfrente, era caótico, de donde a mí me rescatan era caótico. Bueno, hubo una angustia, un llorar ahí en el momento mientras me rescatan, me llevan en una ambulancia, me suben a una ambulancia, y de esa ambulancia me llevan a la clínica. Y en la clínica rápidamente me cortan la zapatilla con una tijera, con un cuchillo me sacan la zapatilla, me cortan la pierna estaba totalmente inflamada, totalmente fracturada en 1000 pedazos, tuve fractura de tibia, peroné y astrálago con minutos, se le dice, con minuta, que es partida en 1000 pedazos, pero que estalló adentro. Entonces no quedó afuera, quedó todo adentro, estaba todo adentro. Bueno, hicieron un trabajo enorme, le agradezco eternamente a los doctores de la clínica,
Estuve 2 meses internado ahí. Hubo muchas cosas que pasaron ahí en la internación, me pusieron un clavo, el clavo se infectó, después tuve que volver a internarme, fui y vine, la luché, la remé y me siento agradecido de que ellos me acompañaron en las decisiones que siempre tomaba yo. Como era mayor de edad y lo consultamos con mis padres, ellos corrían el riesgo de que si yo seguía con la pierna, cangrene, se corte, sea peor, pero yo les decía que no, que yo quería tener la pierna entera para poder caminar, para poder correr, para seguir vivo. Y hoy en día tengo ya 3 o 4 remeras de la Maratón Adidas, en la cual atrás dice sigo vivo. Así que sigo vivo. En el ascensor hay 2 momentos. Cuando estalla el ascensor todo oscuro, me siento y no veo nada. No hay olor a gas, no hay iluminación, hay un poco de frío, hay un poco de calor, según el momento, fueron muchas horas. De entrada hubo mucho calor y como yo me abrigaba 3 o 4 ropas, tenía 3 o 4 remeras o pullovers, porque yo iba en bicicleta, iba entrenando en bicicleta. De Mataderos hacía unos 20 kilómetros en bicicleta para poder ir a trabajar. Eso lo hacía por amor al deporte. Entonces yo estaba entrenando, estaba acalorado, sentí mucho calor, después sentí frío y siempre a oscuras hasta las 3 de la tarde. De las 9:53 hasta las 3 de la tarde, a oscuras, donde yo no veía que acá enfrente había una columna. No la veía, yo tanteaba de que estaba la columna, pero yo no veía nada. No se veía nada. Después, cuando surge esa luz que te cuento que es algo increíble de los movimientos que se generaban con las topadoras y demás, cuando surge esa luz muy, muy fuerte, ese rayo de sol tan punzante, se ve todo entre tinieblas, como muestran en las películas inglesas, que muestran que hay todo entre tinieblas, así mucho polvo, siempre sin olor, porque eso lo declaré también. No hubo nunca olor a gas, nunca hubo electricidad, nunca había nadie alrededor mío, ni muerto ni vivo. Era lo que yo veía, era el ascensor agujereado. Cuando me escapo del ascensor veo cascotes gigantes, no eran cascotitos, eran pedazos de paredes muy, muy grandes, y es lo único que se veía, era la columna, el ascensor normal y agujereado. Cuando vos estás sentado en la oscuridad y no ves nada, crees que es el ascensor, que se cayó el ascensor. Cuando vos ves lo que ves, que el ascensor se cayó y está todo roto, intentás salir porque ves el agujero de costado, pero cuando veo el agujero de costado, que es la viga la que rompe, en perpendicular se va hacia arriba. Entonces yo me trepo por los mismos cables del ascensor que estaba destruido, me salgo del ascensor. Cuando me salgo del ascensor encuentro paredes y el agujero. Ese agujero de paredes, porque eso era, ahí no habían todas paredes. Si conocieras lo que era la AMIA, en ese sector era todo muy abierto, porque era todo ascensores y solamente el camino del ascensor estaba. Entonces era todo muy abierto y eran solamente los techos los que estaban. Por eso digo de las vigas que había. Entonces, en ese agujero de que yo me trepo por las columnas 2 o 3 metros, cuando miro veo 2 o 3 metros más y ahí estoy observando la bota del bombero. Cuando veo la bota del bombero y les digo, ¿qué pasó? Que Carlito, ese boludo de Carlito, el policía que te estoy diciendo que está vivo, el Carlito y los demás muchachos, ¿no vieron que se cayó el ascensor? Entonces esta personita me dice, el boludo de Carlito y todos los que estaban ahí se murieron. Vos no tenés idea lo que es esto, no sabemos lo que es esto. Ah, ¿no se cayó el ascensor? Le pregunto yo. ¿Qué, no se cayó el ascensor nada más? No, están todos muertos, se vino abajo todo el edificio y me empiezan a contar lo que pasó. Así, cruel y crudo. Ahí en el momento me empieza a contar, no, esto es un desastre, no sabemos lo que pasó, un atentado, explotó todo el edificio. Cuando yo recibo esa información de lo que pasó, el julepe se amplía. Entonces ahí me agarra desesperación por querer salir. Hoy subo en un ascensor y me siento como feliz, seguro. No tuve miedo, nunca perdí la conciencia, siempre me sentí seguro. He estado en situaciones tan difíciles como esta, debido a mi profesión de educación física. He hecho expediciones en kayak y conozco los 1000 kilómetros del Río Negro, de Neuquén al mar, y me he dado vuelta con el kayak
en cables de electricidad, me he dado vuelta en alambres de púa, me he dado vuelta, he creído que me moría más de una vez y no tuve miedo, tuve seguridad, siempre seguro de lo que hacía y me sentí bien acompañado cuando surgieron estos bomberos que me ayudaban. Mi primera angustia es cuando veo que salgo y ya estoy afuera y veo esa imagen de que esto era Medio Oriente, es la angustia que vos sentís como argentino. Esto pasó acá, ya te empezás a reflexionar y a pensar. Hace 2 años lo de la Embajada de Israel, ahora esto de la AMIA ya no es lo que yo veo en el diario. Lo que yo veo en el diario me trae angustia. Como hoy ver la inseguridad que hay, acá en el Partido de la Matanza, como en todo en el conurbano, el que anda en moto corre un riesgo terrible de que otros motoqueros te roben. Acá ya se sabe de que el que anda en moto o la inseguridad que hay, o te van a robar un celular, o si pasa una moto cerca te va a robar. Uno está acostumbrado a eso, ahora uno está acostumbrado a escucharlo. Cuando te pasa, es distinto. Entonces yo al ver tanto diario, sí, no, pero esto pasa a miles de kilómetros, esto pasa en otros países, en Irán, en Irak. Ahora, cuando te pasa a vos, que vos estás todo ensangrentado, que vos estás todo lastimado, que no sabés lo que están pensando tus padres, y que te dicen, todos los que estaban al lado tuyo murieron, te agarra una angustia. Mi papá, bancario, se viene del Banco Central, 953 le cuentan, él dice, no pasa nada, porque Ale trabaja en la DAIA, explotó la AMIA. Todo el mundo hoy en conocimiento explotó la AMIA. No, sí, Ale trabaja en la DAIA, no pasa nada. Entonces un amigo le dice, siempre dijiste que la DAIA es el quinto piso de la AMIA. Y ahí cayó mi viejo. Entonces se vino desesperado, se juntó con mi hermano que trabajaba a 3 cuadras de la AMIA y se ponen a reflexionar y a ver cómo llevaban a todas las víctimas del atentado de la cuadra, de distintos lugares. Pero él dice, yo llegué a las 10 y hasta la 1:30 fue un movimiento terrible. 1:30 de la tarde se acabó, ya no sacaban a nadie más. Empezó a estar todo muy tranquilo, ya se normalizó, gritaban, no había más sobrevivientes. Y ahí nos dicen de que los que no teníamos parientes, los que no habíamos encontrado a los parientes, cuenta mi papá, tenían que ir a los hospitales a buscarlos. Entonces se fue a los 3, 4 hospitales y no encontró nada. Le dijeron de ir a ver muertos y él no quiso saber nada. Mi hermano Guillermo le decía, no, Ale seguro que está vivo. Ale está vivo, quédate tranquilo, lo vamos a encontrar vivo. Vaya a saber dónde está. Y esa era la versión entre ellos dos. Paralelamente a mi mamá le cuentan y se queda en mi casa, en Mataderos. Entonces mi mamá se queda estratégicamente esperando que yo llame o que alguien llame, y miles de llamadas de todo, a raíz de mi deporte me conocen en todo el país. Entonces mi mamá recibió llamadas de todos lados. De todos lados recibió llamadas, le preguntaban, le consultaban, y mi mamá siempre esperando la llamada. Pero se quedó ahí hasta que mi papá la llamó. Y después ellos me cuentan, mi papá, mi hermano, una prima y algunos amigos se juntaron en un café que está en Córdoba y Pasteur, justo frente a la clínica, y dice que miran la tele. Ellos miran la tele, 6:30, 7 de la tarde, ven Canal 13, ven salir a un sobreviviente, pero ninguno se da cuenta qué estaba pasando. Ninguno me relacionó conmigo. Uno solo, que era amigo de mi prima, no dijo nada y se fue. Y se fue al segundo piso. Vino, dijo que era mi primo, me abrazó, me saludó, fue el primero que vi, y me dice, ahora le cuento a tu familia que estás acá, porque estoy con ellos ahí en la esquina. Entonces volvió y le contó a mi papá y a mi hermano, recién acabo de estar con Ale, está internado, es el que salió en la tele. Y bueno, entonces se vinieron, ahí mi papá ya le llama a mi mamá, y viene mi mamá. Entonces ahí me encuentro con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi familia. Primero con ellos, con mis padres, mi padre y mi hermano. Y a la media hora viene mi mamá. Cuando viene mi mamá, me abraza, todo. Y cuando sale, vuelve mi papá. Mi papá me pregunta y me dice, Ale, ¿cómo estás vos? Sí, estoy bien, le digo. Solo tengo la pierna muy, muy lastimada, pero me siento bien dentro de todo. No, porque mami te vio todo morotoneado. Me dice, mami te vio todo a la miseria. Y yo no te veo tan golpeado. Entonces me toco así. Y era toda la grasa que tenía de los cables del ascensor, que estaba todo engrasado. Y mi mamá,
ojos de madre, sentimientos de madre, la tipa me vio todo morotoneado. No salimos ni a tocarme. Entonces volvió mi mamá y me abrazaba y lloraba. Y bueno, lloraba de la emoción. Yo estuve siempre, todo el cuerpo estuve sano. Acá un par de picaduras y después todo la pierna, solo la pierna de la rodilla para abajo, quebrada en 1000 pedazos, en la cual hoy mismo doy un paso y me duele, ¿no? La primera intervención fue a las 2 de la mañana de esa misma noche, donde me hicieron un agujerito en el talón y me pusieron una tracción, se llama. Es un fierrito con una soguita y con 5 kilos de pesas. Me estiraron la pierna, me acostaron en una cama y me levantaron la pierna a 45 grados y estuve 28 días tolerando que se estire lo que más podía. Estirando eso, cuanto más días estiraba eso, la pierna se desinflamaba y la pierna se estiraba y se aflojaba. Si yo lograba estar más días, todo lo que yo más podía aguantar, corríamos la posibilidad de que no me operen. Y eso fue lo que pasó. Estuve 28 días, según los médicos en ese momento era el que más había aguantado. No sé si me lo hacían para motivarme o era así, pero que uno había aguantado 22, otro 23, y que yo había aguantado bárbaro, y que yo a los 3 días ya mi hermano me había llevado con una mochila 2 pesitas y hacía gimnasia con la enfermera, hacía gimnasia, hacía abdominales, me mantenía bárbaro de ánimo, estaba muy bien de ánimo, muy bien con la pierna y no sentía, si bien era gravísima la situación, yo no la sentía. Lo único que me lastimaba era, al ser un hospital escuela, venían todas las mañanas, a las 8 de la mañana, los futuros traumatólogos y ellos decían lo que deberían de hacer. Los doctores, profesores le preguntaban, usted, Josecito, ¿qué haría con esta pierna? Usted, Fernández, ¿qué haría con esta pierna? Y hubo de todo. Entonces uno escucha eso y se angustia. Entonces cuando se iban, los 3 doctores que estaban conmigo, uno de ellos el doctor Pereira, del cual eternamente le estoy siempre agradecido, y había un colombiano también, no me acuerdo el tercero, ellos me miraban y me decían, vos olvídate de lo que digan porque estos no saben nada, estos están aprendiendo. Nosotros no te vamos a cortar la pierna, no te va a pasar nada, va a ser todo bien. Y bueno, y así fue. A los 28 días, te cuento, a los 28 días, 5 de la tarde viene el doctor y me dice, ahora va a venir la anestesista, te va a explicar un par de cosas. Vino la anestesista, me explicó un par de cosas, me dijo de que esa noche coma muy livianito, de que al otro día me iban a anestesiar todo, de que iba a ser una anestesia profunda total, y que después me iban a operar, me iban a enyesar la pierna, que esto que el otro, pero para que no sufra, acá, allá. Todo bien, adelante de mis padres, todo bárbaro. Bueno, al otro día nos levantamos, me levanté, me llevaron en la ambulancia a lo que sería cirugía o, bueno, me llevan a un lugar muy grande el lugar, ponen una pantalla, la pantalla se ven mis huesos y son 5 doctores. Los 5 doctores dicen, qué raro que no vino la anestesista, ¿cómo no llegó la anestesista que te tenía que haber anestesiado? Estamos atrasados y empiezan a protestar entre ellos y uno dice, bueno, yo lo voy a ir aplicando en la local. Y me empezó a aplicar la local, va, iba a la local, ¿te duele vos cualquier cosa? Gritá, soy argentino, viva el triatlón, vos gritá que acá somos todos varones. Hasta que no llegue la chica, quédate tranquilo, decí malas palabras, lo que quieras, y mientras tanto ellos seguían y me aplican de nuevo inyecciones, yo les llamo inyecciones, pero era anestesia local desde la rodilla hacia abajo. Me aplican anestesia, me aplican 5 o 6 de todos lados y empiezan a tocarme la pierna. Entonces ahí siento dolores increíbles, ¿no? Que se me movía el mundo y empiezan a hablar técnicamente, más a la derecha, más a la izquierda, esto, lo otro, y trabajan y ahí empieza uno a enyesar. Y empieza a ser, y 2 me tenían de los brazos, me habían atado, estaba atado, me tenían de los brazos y me empiezan a enyesar y me tiran todo el balde de yeso, que eso es líquido, que después con un ventilador lo secaban todo. Y me dicen, viste, al final no tuvimos, me hicieron un clavo, ese clavo lo aprovecharon y me pusieron este clavo acá. Y me enyesaron todo hasta acá. Una vez que logran enyesarme, termina y me dice, viste, al final no necesitamos al anestesista. Sos tan fuerte, tan poderoso, que te pudimos hacer todo lo que quisimos sin desmayarte.
Así que te felicitamos, estamos orgullosos de vos, todo, viste, una franela, una cosa, bien, 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 sí, le digo, pero no sabés lo que sufrí, no sabés lo que me dolió, no importa, pero está todo bien y me cesaron. Ahí me internaron de nuevo y ahí aparecieron mis padres. Cuando aparecen mis padres llorando, me cuentan que esto, que el otro, y me dicen, ¿cómo te fue? ¿Te dolió mucho? Y sí, les digo, porque al final no vino, Bueno, era todo mentira, me dicen mis padres. Era todo mentira. Nosotros ya sabíamos de ayer que no te podíamos anestesiar, meter una anestesia total, porque podrías no despertar nunca. Esto fue todo de los doctores y nosotros tuvimos que participar para que vos te sientas seguro. Porque sabíamos que iba a ser muy doloroso, fue terrible. Pero bueno, desde esos días el dolor mío no existe el dolor. Porque fue tan grande lo que yo aprendí, conocí tanto el dolor, que hoy el dolor no es una caricia. Bueno, esa fue una de las experiencias más fuertes que tuve en esta intervención. No tuvieron necesidad más que de hacerme un agujerito acá. Ellos lo que hicieron fue acomodarme los huesos dentro de lo que pudieron, estiraron y enyesaron. Y después lo dejaron así, porque si ellos abrían, se encontraron con la posibilidad de que como los huesos estaban rotos en 1000 pedazos, estallaba y iban a tener que cortar. Entonces así salió, se jugaron por esa propuesta, me tuvieron durante un año, yo iba una vez por mes o cada 15 días me iban cambiando los yesos, estuve como 8 o 9 meses con yeso, hasta que en un momento determinado no tuve más yeso. Quedó la pierna totalmente finita, finita, como en el Holocausto, habrán visto alguna vez las piernas del Holocausto, esas piernas que son 2 huesitos acá. Y bueno, y ahí empecé a trabajar. A la semana me fui a visitar a Guillermo Candia, que es un especialista en calzado deportivo. Vive a 2 cuadras de mi casa, pasó un día y me dijo, vení a visitarme que yo tengo algo para vos. Fuimos, me inventó una goma y desde ese día yo uso las gomas de Guillermo Candia y después utilicé otras plantillas que son increíbles, que me las hace Juancito, al cual también a los dos le estoy eternamente agradecido, porque gracias a esas plantillas volví a correr y corro. Y acá en la Argentina no está el Forest corre, pero está Corre Miroli. No obstante, a pesar del placer que me causa el saber que recuperé la pierna y la alegría de volver a correr y que ya corrí 11 veces la prueba de triatlón más larga que existe en el mundo, tengo la tristeza de cada paso que doy recuerdo al atentado de Lamia. Cada paso que doy, en este momento yo tengo un dolor totalmente ahí interno, permanente, en el cual hace de que mi pierna me haga acordar de lo que es Lamia. Mi pie está siempre inflamado. Vive inflamado en el tobillo, siempre está inflamado y siempre hay 2 centímetros de diferencia. Es muy triste, es muy lamentable. Recién estos últimos tiempos estoy usando cualquier tipo de calzado. Antes tenía que usar calzado especial y eso te da mucha angustia. El dolor que te causa a veces, la angustia de saber que no sos común, de que no sos convencional, el dolor que tenés físico, hace de que a veces hasta te den ganas de llorar. Muchas veces salgo a correr corro mucho por las rutas, por las calles, y qué camionero no te grita rengo de mierda o rengo puto, y yo le grito estoy vivo, pero la angustia está. Más de una vez me he caído. Ustedes fíjense por acá el camino, las piedras que hay, y cuando corro con una ringuera en la cual por ahí piso una piedrita y me caigo, y cuando caigo caen 85 kilos de peso, en la cual la angustia es terrible. Y más de una vez me he puesto a llorar de angustia. En este momento siento esa necesidad. Es una angustia de decir, ¿por qué estuve ahí? Y sí, miles de veces me lo pregunté. ¿Por qué estuve en Lamia? ¿Por qué me tocó estar a mí en Lamia? ¿Por qué me tocó tener la pierna así y no salir ileso como otras personas? Y bueno, esos por qué también me hacen sentirme más vivo que nunca y le agradezco a Dios haber salido, haber estar vivo y tener un hijo de 18 años hoy que lo puedo disfrutar, que puedo decir... estoy más vivo que nunca, poder hacer deporte, puedo seguir trabajando. Ahora, si Dios quiere, en julio me jubilo y me voy a dedicar a lo que más amo, que es el deporte, poder instruir a personas que quieran entrenarse, que quieran trabajar al lado mío y poder ser yo un docente que les pueda experimentar, darles consejos de todo esto que me tocó vivir a mí, que no se lo decíamos a nadie, por supuesto. Después a los 2 años trabajé 2 años más y mis padres me dijeron que ellos sufrían mucho. Cada vez que yo me iba a la AMIA sentían que me perdían.
Ellos sienten de que Alejandro Mirosni también se murió el 18 de julio del 94. Yo muchas veces pensé en que la mitad de Alejandro Mirosni se murió. Ese deportista campeón argentino de deporte y con unas condiciones increíbles no está más. Aparece un Alejandro mucho más nervioso, más testarudo, más necio, más acelerado. Tuve gracias a los aportes de psicólogos un año de terapia en la cual ellos me dijeron, no, vas a quedar muy retrasado, vas a quedar muy activo. Y quedé hiperactivo. Las cosas las hago de a 2 veces o hago de a 2, de a 3 veces las cosas. Me apuro mucho, siempre vivo acelerado, siempre tengo necesidad de hacer más y más. Pero bueno, es lo que hay, es este Alejandro el que quedó. Y a veces el porqué lo encuentro en el porqué y seguí haciendo, soy feliz, soy muy feliz. Tengo muchas ganas de seguir progresando. Estoy estudiando el 3er año de Psicología Social, a pesar de que ya termino mi carrera de profesional en la educación física. Así que soy muy feliz y quiero seguir aportando en lo social, en lo deportivo, en lo social. Y tengo muchas ganas de seguir viviendo. Así que los por qué, y ojalá que pueda vivir hasta los 100 años y morirme de viejito, ¿no? La realidad es que desde el 18 de julio de 1994, en la cual me internan y quedo con licencia, transcurre un año en el cual yo no me recupero, sigo con muletas, pero la institución DAIA, que sigue funcionando a través de los gerentes y de los empleadores, me determinan que no me pagan más el sueldo. O vuelvo a trabajar o no me pagan más el sueldo, por ende no puedo ir, no recibía más dinero. Entonces, el 19 de julio de 1995 volví a trabajar. Fui con un certificado médico del Hospital Clínica y de las 9 horas que yo tenía que trabajar me dejaron trabajar 6 horas. Entonces yo iba todos los días, volví a ir en colectivo, con muletas, y trabajé un año más con muleta y un año ya sin muleta hasta diciembre de 1997. En diciembre de 1997 no trabajé más y ahí se terminó el vínculo con la institución. Cuando yo vuelvo, ya se habían alojado, estaban mudados a Ayacucho 632, si no me equivoco. Sí, 632. Ayacucho 632 porque era del lado opuesto a lo que era la AMIA. Estábamos en un primer piso, en distintas oficinas, y yo seguía dependiendo del departamento de prensa, que estaba a cargo de Daniel Aruj. Seguía trabajando, seguía recortando diarios, seguía trabajando con papeles, sentado, con la computadora en un sistema que se llamaba InvestDoc. Y trabajé ese año sentado, el otro año sí, yo trabajaba en el mismo departamento, vamos a llamarle. En otro lugar, porque era Ayacucho 72, pero yo seguía haciendo el mismo trabajo. Ya no salía a la calle como antes, porque yo antes distribuía, ya no salía a la calle, estaba adentro, pero seguí trabajando. El vínculo era bueno, lamentablemente a los pocos empleados, éramos 26, 28 empleados, en la DAIA siempre se fue muy pocos empleados, y por distintas razones se fueron yendo los empleados. Cuando yo me fui, a los 2 años ya de los 24 quedaban 10 empleados. Después eliminaron a todos. Eliminaron, una forma de decir, no desaparecieron, los empleados desaparecieron, se fueron. Algunos los echaron, algunos los indemnizaron y algunos se fueron solos. Dejé de ser, yo fui un empleado, pasó lo del AMIA, seguí siendo un empleado. Tuve disputas de que me paguen porque no me pagaban, entonces mandé cartas, me volvieron a pagar, me indemnizaron, me indemnizaban esos sueldos, me pagaban esos sueldos. Y cuando se cumplió el año me mandaron una carta y me dijeron, o trabajás o ya no estás más. Y cuando trabajé 2 años más y después me fui. Y después se rompió totalmente el vínculo, nunca más hubo vínculo de nada. Yo fui el primer año que se hizo el homenaje, fui al del atentado. Cuando suena la sirena me agarró una desesperación muy profunda, me acongojé mucho, me abracé con el que era en ese momento el gerente de la institución y después decidí al otro año ya no ir y no fui nunca más. Paso muy de vez en cuando, justo de la casualidad que enfrente a lo que es Pastor 633, enfrente, ahí pusieron un árbol y ese árbol pertenece a Bernardo Mirosni, que es mi tío. Justo en ese lugar enfrente.
Entonces paso de vez en cuando, una vez al año, cada tanto, y miro ese árbol que está ahí. Nada más. Feliz, orgulloso, me pasó, no me enoja que me haya pasado. Me angustia que haya quedado la pierna así porque tengo deportistas, triatletas, amigos que le han pasado cosas peores, como el atropello de una moto, iban en bicicleta, lo atropelló un camión, una moto, y han recuperado la pierna. Me hubiese encantado que mi pierna se haya quebrado de otra forma, donde yo hubiese hoy seguido siendo normal. Esa es la única que me angustia, que me angustia mucho, porque no soy el mismo. No soy el Alejandro que ahora sale a caminar. Yo al estar acá media hora sentado, ahora cuando veas que salgo a caminar, vas a ver que rengueo mucho y duele muchísimo. Cuando yo me siento y me relajo, me levanto y duele muchísimo. Y eso es algo que se lo llevará Dios cuando me muera. Cuando estoy corriendo y me caigo y caigo al piso y me pongo, yo digo, ¿por qué no me morí? Y la puta que lo parió. ¿Y para qué sufrir tanto? Ahí la respuesta es, bueno, no, estoy vivo, tengo una nueva vida, una nueva alternativa, pude tener un hijo, saber lo que es tener un hijo, que es maravilloso, poder seguir luchándola y ese es el por qué sigo vivo. Entonces, qué suerte que no me morí. Entonces ahí viene toda una angustia que se hace placentera cuando encuentro el porqué. Permanentemente me dicen que yo soy una persona terca, autoritaria, sargentona, trabajo de director, imagínate, me transformo en director. Me dicen, no me levante la voz. Vienen los padres y me dicen, ¿por qué le levantó la voz a mi hijo? Entonces yo ahí tengo que contar mi historia. Me dicen, ¿por qué sos tan alterado? ¿Por qué vas tanto al frente? Entonces ahí yo tengo que contar mi historia y les tengo que decir, discúlpame si te levanté la voz. No es que te levanté la voz, no es papá que le levanto la voz, simplemente mi voz se quedó fuerte. Soy profesor de educación física, estuve en un atentado, mi cerebro está acelerado y tengo la voz alta. Yo hablo fuerte y soy muy expresivo y en mi expresión está el deseo de concretarlo. Y cuando digo que lo concreto es porque estoy muy seguro. En este caso de psicología social, somos 15 alumnos en primer año y yo soñaba con llegar a segundo y en segundo y yo tenía un deseo de llegar a tercero y cuando me preguntan a mí, en diciembre del año pasado, les conté, yo ya sé que voy a llegar a cuarto. No tengo dudas de que yo voy a terminar. Entonces te miran y te dicen, pero estás re loco porque te faltan 2 años, porque pueden pasar 1000 cosas. No, yo tengo la certeza, la seguridad y me conozco. Cuando quiero algo lo voy a lograr. Entonces tengo esa terquedad, como vos la quieras llamar, tengo esa prepotencia, pero así soy en la vida. Nunca fui técnico, nunca fui el mejor atleta técnicamente, nunca fui el mejor nadador técnicamente, nunca fui el más estudioso, nunca me entró tan fácil, pero tengo tanta voluntad por emprender en la vida lo que se me ocurra que lo logro. Me va bien, no me ha ido mal, me he chocado 1000 veces con miles de paredes, me voy a seguir chocando, me siento seguro así, es una discusión eterna que tengo ahora con mi actual pareja. Ella me dice, ¿por qué tan seguro? No todos somos iguales, me dice ella. Yo a veces no siento esa misma seguridad y digo, bueno, pero yo la siento, me la transmito y yo me siento seguro y me siento firme. A veces me pongo a pensar de que ser sobreviviente para mí me cambió la vida, me hizo reflexionar en muchas cosas. Yo antes era mucho más tranquilo, veía la vida de otra forma, sentía otras cosas y el 18 de julio con esto del atentado, al sobrevivir, la gente te conoce desde otra perspectiva. Muchas veces me pongo a pensar y digo, yo quiero que la gente me conozca por mis condiciones de deportista, por mis condiciones de buena persona. Quiero que la gente me conozca por mis condiciones de buen docente. Amo ser docente, amo ser deportista, amo ser buena persona. Y no por allá va el sobreviviente de la AMIA. Entonces, cuando voy a las carreras, es inaludible de que los organizadores, que ya me conocen y soy muy conocido, me dicen, ahí llegó Alejandro Mironi, el sobreviviente de la AMIA. Entonces vos ves en los rostros ternura, tristeza, pero después cuando ves en la carrera, ahí sí
yo mismo me configuro, me aliento y me alegra saber de que el sobreviviente quedó vacío porque le ganó el deportista, el de las agallas, el del sacrificio, el qué huevos que tenés, que me dicen siempre. Gente que no me conoce, por ejemplo, el otro día en el Parque Sarmiento a 8 de la noche, 3 vueltas al Parque Sarmiento que son 15 kilómetros y en la tercera un tipo que corría al revés me dice, te vi correr ya como 5 veces, qué huevos que tenés con esa pierna torcida, sin saber quién era yo. Y el tipo te emociona, ¿viste? Porque sin saber quién sos. El tipo dice, no puedo creer que estés corriendo con esa pierna así que vas rengo. Y bueno, y así miles de personas. Como está el que te agrede, también está el que te alienta. Y en mi deporte me siento muy querido, muy respetado. Tuve la suerte hace 2 semanas, hice debutar a mi pareja, hice debutarla en triatlón, fuimos a la Laguna de Monte y ella participó de un triatlón cortito, donde nadó 500 metros, pedaleó 20 kilómetros y corrió 4 kilómetros, salió tercera en la carrera general en las mujeres, chocha, feliz, pero también estuvo hermosa mi participación, que yo iba simplemente a participar, pero se ve que el entrenamiento estuvo bueno. Y cuando anuncian la categoría mía, la categoría que hacía como más de 10 años que no me pasaba, salí tercero. Que esas son casualidades de que justo no había muchos de mi nivel en esa carrera, o yo estaba bien entrenado y me salió todo bien. Pero esos son halagos que te endulzan el decir, bueno, no soy solamente un sobreviviente, soy un luchador de la vida que a pesar de esta renguera salgo adelante.